Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor Juan Valdeón. Es un gusto volver a encontrarnos en nuestro programa Aprendo en casa. En estas 2 últimas semanas de agosto, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje que tiene como título Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Y los retos que nos hemos planteado son: ¿cuáles son las prácticas de vida saludable que nos hacen vivir emocionalmente bien? ¿Y de qué manera las podemos promover en la familia y comunidad? El producto de esta experiencia de aprendizaje es un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Entonces, durante estas 2 semanas desarrollaremos diversas actividades en las distintas áreas para identificar las prácticas saludables en nuestra comunidad y fuera de ella, para realizar una propuesta de acciones que permita el bienestar emocional. En esta experiencia de aprendizaje desarrollaremos 2 sesiones en el área de matemática. La primera se titula Planteamos ejemplos sobre nuestras prácticas deportivas y explicamos el significado de la desviación estándar. Y la segunda se titula Explicamos procedimientos para calcular la desviación estándar y formulamos conclusiones que orientan las prácticas deportivas saludables. Entonces, empecemos con esta interesante experiencia de aprendizaje. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy vamos a plantear ejemplos sobre nuestras prácticas deportivas para analizar y representar el comportamiento de los datos mediante medidas de dispersión como la desviación estándar, para explicar su significado y su relación con el promedio o media aritmética. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención un caso sobre las prácticas que realizan 3 estudiantes y las anotaremos. Seguidamente, identificaremos datos y condiciones que se dan en el caso. Luego, elegiremos la estrategia y procedimientos para resolver el caso. Seguidamente, explicaremos qué es la desviación estándar y qué son las medidas de dispersión. Por último, plantearemos conclusiones sobre la importancia de realizar prácticas deportivas saludables. Empecemos entonces. José, Pedro y Alejandro son 3 estudiantes de quinto grado de secundaria. En la clase de educación física, el profesor les dijo lo siguiente: para mejorar la salud y nuestro estado físico, se recomienda correr como máximo 5 días a la semana y como mínimo 3 días, haciendo un total de 150 minutos a la semana y un recorrido total de 12 a 15 kilómetros. Considerando esta información, ellos decidieron correr 5 días a la semana. Ellos no pueden hacerlo juntos porque viven en lugares distantes, pero acordaron correr de lunes a viernes y el sábado compartirán sus resultados. Luego de haber practicado la primera semana, se reunieron el sábado y compartieron sus resultados. José dice que realizó el siguiente recorrido: el lunes 2 kilómetros, el martes
2 kilómetros, el miércoles 3 kilómetros, el jueves 3 kilómetros y el viernes 5 kilómetros. Por su parte, Alejandro dice que hizo el siguiente recorrido: el lunes 2 kilómetros, el martes 3 kilómetros, el miércoles 3 kilómetros, el jueves 3 kilómetros y el viernes 4 kilómetros. Por último, Pedro comenta que realizó el siguiente recorrido: el lunes 1 kilómetro, el martes 2 kilómetros, el miércoles 3 kilómetros, el jueves 4 kilómetros y el viernes 5 kilómetros. Luego de dar a conocer estos datos, José, Pedro y Alejandro se plantean las siguientes preguntas. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total cada uno? ¿Cuántos kilómetros recorrió en promedio cada uno? A partir de la información que acabamos de escuchar, respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? El problema trata de 3 estudiantes de quinto de secundaria, José, Pedro y Alejandro. Ellos han decidido practicar atletismo. En la primera semana han realizado sus prácticas de lunes a viernes y cada uno ha dado a conocer sus resultados. Ahora quieren saber cuántos kilómetros recorrió en total cada uno y cuántos kilómetros recorrió en promedio cada uno. Muy bien, con estos datos, ¿qué haríamos para ayudarles a responder sus preguntas? Es muy sencillo. Para obtener el total, solo hay que sumar los kilómetros recorridos durante los 5 días. Y para obtener el promedio, dividimos el total que se ha obtenido entre 5. Manos a la obra. Realicemos las operaciones. Primero, hallemos los resultados de José. El total de recorrido será 2 kilómetros más 2 kilómetros más 3 kilómetros más 3 kilómetros más 5 kilómetros, que es igual a 15 kilómetros. Y el promedio es 15 kilómetros entre 5, que es igual a 3 kilómetros. Entonces, José recorrió 15 kilómetros y tiene como promedio 3 kilómetros. Ahora hallemos los resultados de Alejandro. El total de recorrido es 2 kilómetros más 3 kilómetros más 3 kilómetros más 3 kilómetros y más 4 kilómetros, que es igual a 15 kilómetros. Y el promedio obtenemos dividiendo 15 kilómetros entre 5, que es igual a 3 kilómetros. Entonces, Alejandro hizo un total de 15 kilómetros y su promedio es de 3 kilómetros. Por último, hallaremos los resultados de Pedro. El total de recorrido es 1 kilómetro más 2 kilómetros más 3 kilómetros más 4 kilómetros más 5 kilómetros, que es igual a 15 kilómetros. Y el promedio es 15 kilómetros entre 5, que es igual a 3 kilómetros. Entonces, Pedro hizo un recorrido total de 15 kilómetros y su promedio es 3 kilómetros. ¿Qué les parece los resultados? Interesante, ¿verdad? Al observar los resultados, se puede encontrar lo siguiente.
Cada uno ha recorrido un total de 15 kilómetros durante los 5 días y el promedio de cada uno es de 3 kilómetros. Hasta aquí todo parece ser igual, pero los kilómetros recorridos por los 3 en cada día son diferentes. Sigamos analizando. Empecemos por José. José recorrió 2 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 3 kilómetros y 5 kilómetros. Él empezó corriendo 2 kilómetros y terminó corriendo 5 kilómetros. Quiere decir que el tercer día aumenta 1 kilómetro y luego el quinto día aumenta 2 kilómetros. Ahora veamos el caso de Alejandro. Él recorrió 2 kilómetros, 3 kilómetros, 3 kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Alejandro también empieza corriendo 2 kilómetros, pero termina corriendo 4 kilómetros. En este caso, el segundo día aumentó 1 kilómetro. Luego se mantiene 3 días corriendo 3 kilómetros y el último día aumenta 1 kilómetro. Por último, veamos el caso de Pedro. Pedro recorrió 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros y 5 kilómetros. Él empieza corriendo 1 kilómetro y termina corriendo 5 kilómetros. En este caso, cada día va aumentando 1 kilómetro. De los 3 casos, podemos decir que los datos de Alejandro varían de 2 hasta 4. Los datos de José varían un poco más, de 2 hasta 5. Y los datos de Pedro varían aún más, desde 1 hasta 5. ¿Con qué concepto matemático se explica este comportamiento de los datos? Este comportamiento de los datos lo explican las medidas de dispersión. Dentro de ellas tenemos a la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar o desviación típica es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. En el caso presentado, podemos decir lo siguiente. Los datos de Alejandro están poco dispersos respecto al promedio 3. Quiere decir que los datos 2 y 4 están cerca del 3. Los datos de José están un poco más dispersos respecto al promedio 3, sobre todo el 5, que se aleja un poco más. Los datos de Pedro están bastante dispersos del promedio 3. El 1 y el 5 están más alejados del promedio 3. Entonces, podemos decir que la desviación estándar para los datos de Alejandro será menor que la desviación estándar para los datos de José. Y la desviación estándar de los datos de Pedro será mayor que de José y de Alejandro. Muy bien, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Por ahora no vamos a calcular la desviación estándar. Vamos a poner ejemplos para comprender y explicar el significado de la desviación estándar. Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos dar para seguir analizando y explicar el significado de la desviación estándar? Ahora veamos los tiempos que estuvieron corriendo cada día estos 3 amigos. José dice que de lunes a viernes corrió durante los siguientes tiempos: 20 minutos, 20 minutos,
30 minutos, 30 minutos y 50 minutos. Por su parte, Alejandro dice que corrió 20 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos y 40 minutos. Y Pedro dice que corrió 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y 50 minutos. Estimados estudiantes, ¿qué les parece estos datos? ¿Cuál es el tiempo promedio que corrió cada estudiante durante la semana? Para obtener el promedio, primero calculamos el tiempo total que ha corrido cada estudiante y lo dividimos entre 5. Tiempo total de José: 20 más 20 más 30 más 30 más 50 igual a 150. El tiempo total de Alejandro: 20 más 30 más 30 más 30 más 40 igual a 150 minutos. Y el tiempo total de Pedro es 10 más 20 más 30 más 40 más 50 igual a 150 minutos. Como podemos ver, todos corrieron 150 minutos en los 5 días. Entonces, el promedio será 150 entre 5, igual a 30 minutos. El promedio de todos es el mismo, es 30 minutos. Muy bien. ¿Y cómo es la dispersión de los datos en cada caso? Acá también se observa que los datos de Alejandro son poco dispersos. 3 días corre 30 minutos. Los datos de José son un poco más dispersos. Solo 2 días corre durante 30 minutos. Y los datos de Pedro son muy dispersos. Empieza corriendo 10 minutos y termina corriendo 50 minutos. Solo un día corre 30 minutos, que es el promedio. Entonces, la desviación estándar de Pedro será mayor que la desviación estándar de Alejandro y José. Y la desviación estándar de José será mayor que la de Alejandro. En conclusión, podemos decir lo siguiente: cuanto mayor sea la dispersión de los datos, la desviación estándar será mayor. Y si no hubiera ninguna variación en los datos, es decir, si fueran todos iguales, la desviación estándar sería 0. Pero ¿cuánto es la desviación estándar para cada grupo de datos? A continuación, vamos a dar la desviación estándar para cada grupo de datos. Todavía no vamos a ver cómo se calcula, sino vamos a ver qué es o cómo se utiliza para interpretar la dispersión de los datos. Entonces, se tienen los siguientes valores. La desviación estándar para los datos de Alejandro es 6,5. La desviación estándar para los datos de José es 10,9. Y la desviación estándar para los datos de Pedro es 31,6. ¿Cómo se utilizan estos valores para analizar la dispersión de los datos? Estos valores de la desviación estándar permiten realizar la siguiente interpretación. El promedio de tiempo que corrió Alejandro durante los 5 días es 30 minutos, con una tendencia a bajar o a subir de 6,5 minutos. El promedio de tiempo que corrió José durante los 5 días es 30 minutos, con una tendencia a bajar o a subir
de 10,9 minutos. El promedio de tiempo que corrió Pedro durante los 5 días es 30 minutos, con una tendencia a bajar o subir de 31,6 minutos. Como podemos ver, la desviación estándar nos permite ver cómo puede variar los tiempos que dedican a correr estos 3 estudiantes. Alejandro realiza poca variación en los tiempos que dedica a correr diariamente. Puede ser de hasta 6,5 minutos. José realiza una variación mayor y puede ser 10,9 minutos. Y Pedro puede variar hasta 31,6 minutos, que es bastante. Entonces, podemos decir que la desviación estándar cuantifica la dispersión alrededor de la media aritmética o promedio de los datos. Luego de haber realizado la explicación de lo que es la desviación estándar, respondamos las siguientes preguntas. Para iniciar la práctica del atletismo y tener una vida saludable, ¿qué es recomendable? ¿Correr la misma cantidad de kilómetros y el mismo tiempo todos los días? ¿O variar el tiempo y la cantidad de kilómetros? ¿Por qué? Lo recomendable es correr diariamente la misma cantidad de kilómetros y el mismo tiempo todos los días, durante un periodo de tiempo, y progresivamente se podría incrementar. No se trata de correr más y más cada día, porque se puede caer en sobreentrenamiento, agotamiento y terminar con lesiones. Según el entrenador colombiano Leonardo Mourglia, para iniciar a practicar atletismo, un plan de entrenamiento sencillo y efectivo es el siguiente. Correr solo 3 días no consecutivos en una semana. Las 2 primeras semanas, cada día 30 segundos de trote suave y 30 segundos de caminata. Repetir este ciclo 20 veces. Así van a desear seguir corriendo más, de lo contrario, abandonarán. La tercera semana, correr 40 segundos suave y caminar 20 segundos. Repetir este ciclo 24 veces. La cuarta semana, repetir lo mismo, pero por 30 minutos. Olvidarse de la velocidad en este momento. Hasta aquí vamos un mes. La quinta semana, trotar suavemente 4 minutos consecutivos y caminar 1 minuto durante 30 minutos. En la sexta semana, repetir lo mismo por 35 minutos. En la séptima semana, trotar suavemente 10 minutos y 1 minuto caminando. Repetir el ciclo 4 veces. En la semana 8, repetir lo anterior por 5 veces. Muy bien, estimados estudiantes. Consideren estas y otras informaciones que podrán incluir en su informe como producto de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de agosto. Estimado estudiante, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. Para reforzar tu aprendizaje, plantea otros ejemplos sobre la práctica de algunos deportes que realizas y que te permita explicar el significado de la desviación estándar. Asimismo, resuelve las situaciones presentadas en el cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 5 de las páginas 248 y 249. Estimado docente, tu esfuerzo y compromiso es muy valioso para el aprendizaje de tus estudiantes. Por ello, continúa escuchando las sesiones radiales para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva a tus estudiantes.
Estimados padre y madre de familia, continúa acompañando a tu hijo o hija en su programa de Aprendo en Casa. El apoyo que les brindas es muy importante. No olviden que todos aportamos porque somos una gran familia. Muy bien, jóvenes, nos encontramos en la próxima sesión radial, a esta misma hora y en esta misma emisora. Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.